América, en realidad tú no quieres la guerra. América, son ellos los rusos malos, los rusos y también los chinos. Y los rusos. Rusia quiere comernos vivos, el poder loco de Rusia. Quiere sacar nuestros coches de nuestros garajes. Quiere llevarse Chicago. Necesita un Reader's Digest rojo. Quiere tener nuestras fábricas de coches en Siberia, con su enorme burocracia controlando nuestras gasolineras. Este es un fragmento del poema América, de Allen Ginsberg. Hay que ver con la generación Beat. Hoy en Fort Apache hablamos de Estados Unidos. Esta noche en Fort Apache hablamos de cuestiones internas de los Estados Unidos. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Carlos de Clos no podía faltar en este debate, sociólogo e investigador. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Lola Albiac, otra de las habituales, periodista también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido de nuevo a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Roberto Montoya vuelve, hacía tiempo que no venías por Fort Apache, periodista, miembro de la redacción de Viento Sur, bienvenido. Muchas gracias. Y Jacobo Rivero, periodista, gracias por estar aquí. A vosotros. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, durante el último año fiscal, la patrulla fronteriza detuvo a más de 66.000 menores no acompañados, superando los casi 39.000 registrados detenidos en el año fiscal 2013. Además, la detención de unidades familiares se incrementó en un 412% con respecto al año precedente. Como respuesta a ello, Barack Obama ha presentado una reforma migratoria que busca sacar de la sombra a millones de indocumentados. Esta noche, en Fort Apache, analizamos los cambios estructurales en la sociología de los votantes de los dos grandes partidos, directamente relacionada con la incorporación de la población migrante a la vida política. Como siempre en este programa empezamos con regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Os pregunto directamente qué os parece esta reforma de ley de la inmigración que parece que evitará la deportación de 5 millones de habitantes de Estados Unidos. Empiezo contigo, José Manuel. Bueno, a mí me parece que es una chapuza de Obama. El 60% de los inmigrantes latinoamericanos votaron por él y no ha cumplido sus promesas de mejorar la situación de los que están sin documentar. Son unos 10 millones aproximadamente. Son acciones ejecutivas, una decisión del presidente en contra del Congreso, que no ha querido aprobar la ley por él propuesta, y son por lo tanto provisionales y además el próximo presidente las puede anular. Por lo tanto, yo tengo mis dudas sobre todo de que se pueda llevar a cabo de una manera significativa e insisto, es un remiendo. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que en Estados Unidos el tema de la migración es una cosa que ha sido un desastre desde el 1965 básicamente, y desde entonces han ido poniendo parches. Lo que ha hecho Obama no es nada especialmente nuevo, de hecho es lo que han hecho prácticamente todos los presidentes durante los últimos 50 años, que es escurrir el bulto y no tomarse en serio lo que es un sistema migratorio, y se ha definido totalmente en clave de la utilidad de la migración en términos de un discurso político doméstico, ¿no? Es decir, más allá de pensar los problemas asociados y vividos por las comunidades migrantes en Estados Unidos, se ha pensado en lo que es útil o no de cara a hacer discurso. Y eso, bueno, ha conducido a hacer otra chapuza, pero es una chapuza que no deja de ser algo positivo para más de casi 4 millones de personas. Entonces, gracias, Carlos. Lola, tu minuto. Bueno, dado que la reforma bipartidista que habían negociado y que fue aprobada por el Senado no pasó en el Congreso por la mayoría republicana, pues hombre, al menos Obama no se ha plegado a esa dinámica paralizante y al menos ha tomado una medida que básicamente yo creo que intenta impedir las deportaciones, porque no olvidemos que para los hispanos ya el nivel de deportaciones que estaba habiendo era espectacular, partía familias, era un drama en muchos sentidos, humano y de todo. O sea, es parcial, es un parche,
pero bueno, salva la situación para la mitad, digamos, de los que están sin documentos y sobre todo pone la pelota en el tejado de los republicanos. Gracias, Lola. Bayo. Bueno, yo creo que es una medida que mira hacia el 2016, que mira hacia las elecciones presidenciales próximas, a las que no se presenta, pero ahora tiene las manos libres para hacer cosas que pueden beneficiar al Partido Demócrata en esas elecciones presidenciales. Evidentemente era algo que le estaba reclamando su electorado hispano. Creo que fue hasta del 80% de los latinos los que votaron en el 2012 a Obama. Evidentemente el drama de las deportaciones es tremendo y le habían llegado a llamar Deporter in Chief, sí, porque en su mandato se han deportado 2 millones de personas. En el año 2013 fueron 438.000, y además familias rotas, dramas humanos terribles que para su legado político, para su imagen, él tampoco podía tolerar. Gracias, Bayo. Roberto. Sí, bueno, creo que lo que se ha hecho, muchos dicen, mejor que nada es algo, evidentemente, de su promesa inicial, como tantas de las promesas de las grandes reformas que planteó al inicio de su mandato en 2009, partía de legalizar a 11 millones de indocumentados, ahora se está hablando de menos de la mitad, e intenta salvar de alguna manera lo que le queda del mandato, los 2 años que queda, cara a esas elecciones, porque si no iba a pasar como un presidente prácticamente inexistente, ¿no? Con una cantidad de elementos adversos, hasta las guerras que pretendía terminar, pues lo han terminado también de sepultar. Creo que esto es un tema de cualquier manera muy limitado en la medida que se pueda revertir, porque los decretos ejecutivos no son igual que los decretos leyes en España. El minuto, Roberto. Gracias, Jacobo. Bueno, creo que Obama piensa un poco en el futuro y en la hegemonía del voto demócrata en un país que en 3 décadas los blancos eran minoría, ¿no? Y en ese sentido, pues hace sus cálculos electorales, es una reforma insuficiente, pero no dejan de ser más de 4 millones de personas, con lo cual cumple mínimamente, ahora que está en la segunda parte de su segundo mandato, pues algunas de sus promesas o de sus líneas editoriales, por decirlo de alguna forma, y a la vez en un contexto también como de cierta estabilidad económica, que es donde más o menos ha granjeado bastante éxito, en los que los empresarios pues también han pedido como cierta estabilidad de la clase obrera básicamente estadounidense, ¿no? Y bueno, en esa mezcla de contextos, perspectivas de futuro, política de su propio fin de mandato y estabilidad económica, pues es una medida no suficiente, en la línea de que la administración Obama no ha sido suficiente en ninguna de las posibilidades que apostaba. Señalabais varios aquí la cuestión de la habilidad electoral. Hay un artículo reciente de Perry Anderson en la New Review, Homeland, en el que cuando lo leí decía algo que me sorprendió. Hablaba de el futuro en los Estados Unidos es demócrata. O sea, cuando teníamos toda esta preocupación por lo que representaba el Tea Party, por el refuerzo de los neoconservadores, todo lo que hemos hablado aquí incluso de los neocons. Pero claro, en este artículo Perry Anderson hace un poco de geografía humana y dice los números son los que son. Y dice el que cada vez haya más latinos que sí o sí votan demócrata, el que cada vez se hayan incorporado más mujeres a votar que sí o sí votan demócrata, digamos los colores amarillo, negro y el color latino son determinantes para que hagan lo que hagan los republicanos, lo tengan muy difícil independientemente de que la clase obrera blanca vote republicano. No podemos olvidar a Joe de Plumber, ¿no? Que se convirtió en el mito del voto de clase obrera norteamericana. Pero claro, da la impresión de que los republicanos lo tienen muy difícil. O sea, que hay una promesa de futuro más allá de lo que pase en 2016, que si efectivamente los blancos van a dejar de ser mayoría, los republicanos lo tienen muy complicado. Bayo. Sí, claro, es que realmente se estima que para el año 2055 una tercera parte de la población de los Estados Unidos, es decir, 120 millones de estadounidenses, tendrán por lo menos antepasados hispanos, si no son hispanos ellos mismos. Entonces, eso para el largo plazo realmente implica un poderío tremendo. Otro ejemplo, por ejemplo, es en la televisión, cómo el noticiero Univisión de Jorge Ramos se ha convertido en el más visto
de los Estados Unidos por encima del Evening News de la CBS cuando está en un idioma que la mayor parte de los norteamericanos ahora no entiende. Entonces, este fenómeno está realmente cambiando la demografía profundamente de los Estados Unidos e inclinándola hacia una nueva realidad en la que precisamente los blue collar workers, los blancos que siempre eran la clase obrera que estaba más inclinada a votar demócrata por motivos sindicales, ahora se siente amenazada porque los inmigrantes ocupan sus puestos de trabajo y ven en el discurso xenófobo republicano mucho más atractivo. Hola. De todos modos, para que eso pase, aunque la demografía es la que es, tardará mucho más tiempo que el cambio demográfico. Primero porque el 60% de la población de Estados Unidos no vota, sea del color que sea. Segundo, porque entre los recién llegados, ilegalizados e incorporados como ciudadanos norteamericanos, que son los latinos, o sea, mucho después de otros sectores sociales, tienes que inscribirte y mostrar que deseas votar. Eso es trámites y es dinero. Entonces, si vieran las cifras entre los que tendrían derecho a poder votar y los que realmente luego se inscriben y tal, luego el sistema electoral norteamericano tiene sus cosas, como vimos bien en ese recuento de la Florida. Y entonces los distritos electorales están bastante bien pensados para que, donde está concentrada la población negra, o la latina, o etcétera, tengan, o sea, sean mucho más grandes y representen mucho menos en términos de escaños que los otros. Y además de eso, está el que no olvidemos, o sea, una cosa son los latinos como fenómeno social, político, cultural, que efectivamente ven mucha televisión, son un sector económico que Newsweek describió hace ya una década y empezó a cuantificarlo, y otra cosa es la cuestión política. El primer núcleo hispano que llega a tener cierto peso político es los exiliados cubanos. Y ese... Vamos, que sí tenían peso político, vamos, estuvieron condicionando. Pero es que eso ha sido el motor y el liderazgo exterior del lo que se llama el caucus hispano durante tiempos. Y de hecho, hoy por hoy, ya no sé cómo están las cifras, pero creo que todavía son más los congresistas de origen hispano republicanos que demócratas. Sí, sí, o sea, demócratas sí hay hispanos muy interesantes, liderazgos que van a tener futuro tal y cual en las ciudades, a nivel de alcaldes. O sea, no hagamos tampoco el símil hispano igual a demócrata, porque no siempre es así. Carlos. Bueno, yo creo que para entender los cambios que están ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos hay que entender, por una parte, las que son debidas a las transformaciones en el mercado laboral y en el trabajo en general, y por otra parte los cambios demográficos. Los cambios en el mercado laboral a lo que están empujando es a una economía basada en el sector conocimiento y en el sector energético. Lo cual implica que hay una reconfiguración del trabajo bastante importante que deja atrás a muchos de esos trabajadores blue collar, industriales, que existieron siempre como base de los demócratas, y que Thomas Frank, que ocurre con Kansas, pues lo explica muy bien cómo el populismo republicano fue capaz de captarles y convertir su descontento en movimiento político. Pero por otra parte, en los movimientos sindicales que están en auge en Estados Unidos, y de hecho el sindicalismo mayoritario del CEU ahora ha entendido muy bien estos cambios, y precisa que el CEU es el sindicato de servicios, de los trabajadores de servicios, que precisamente han apoyado a todas las reformas migratorias y a las regularizaciones. Ha entendido muy bien que los trabajadores en el sector de servicios que ellos implican y que acaban afiliándose son latinos y, bueno, entre comillas, minorías étnicas que ya no serán minoría, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están entendiendo esto. Los republicanos lo que están siendo muy capaces de hacer es convertir la discusión sobre la transformación del trabajo en una discusión sobre la inmigración. Y en los estados donde han sido capaces de hacer eso son precisamente en los estados que no tienen mucha migración. Es decir, la migración es un fenómeno principalmente metropolitano, y los republicanos están comiéndose las zonas rurales a base de generar este hombre de paja migrante de las ciudades y generar su discurso antiélites y vincular los dos sectores. En cambio, en un estado como Texas, donde tenemos mucha migración,
estás viendo también cada vez más que el voto latino no va directamente a los demócratas. Hay mucho votante latino republicano, no en el valle, en la parte que es fronteriza, no en las zonas metropolitanas, pero sí en las zonas rurales. Y ahí es precisamente porque George Bush era un presidente que no era especialmente negativo para los migrantes. Es decir, adoptó unas políticas bastante más favorables para ellos, aprobó una amnistía también él, entonces, digamos, han sido capaces de captar ese voto también. Ahí donde han entendido que ese voto importa. Entonces yo creo que hay que separar un poco los términos y entender esto. Manuel. Sí, bueno, la proyección demográfica establece que pasado mañana, es decir, dentro de 4 años, los latinoamericanos en Estados Unidos serán ya el 20% de la población. Pero además los latinoamericanos votan en mayor proporción que los estadounidenses de origen puro, por lo tanto van a tener una incidencia mucho mayor que la que representa ese 20%, y aunque haya voto republicano, hasta ahora las cifras indican que es un voto mayoritariamente demócrata. A mí me parece que lo que esto va a producir es, incluso ya en la próxima elección presidencial, es un replanteamiento de la importancia interna de la política hacia América Latina de los gobiernos de Estados Unidos, que prácticamente llevan una década. Es decir, las 2 últimas iniciativas fueron el Plan Colombia en el 2002 y el fracasado Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que iba a imponerse en el 2005. Y desde entonces, en 10 años, Estados Unidos no ha tenido política para América Latina. Ahora van a tener que retomarla y de hecho, la actitud de Hillary Clinton ante el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es un dato. Es decir, si como parece posible se evoluciona hacia el final de la guerra en Colombia y el levantamiento del bloqueo a Cuba, nos encontraremos con una nueva realidad en América Latina, con los nuevos gobiernos progresistas, y Estados Unidos tiene que responder ante eso por intereses estratégicos de política internacional, pero por primera vez, y a la inversa de lo que sucedía con el exilio cubano, por conflictos de política interna también vinculados con los inmigrantes latinoamericanos. Yo creo que ese cambio puede ser muy importante. Jacobo. Sí, yo estoy muy en esa línea, ¿no? Creo que realmente, leyendo también algunas publicaciones recientes, es verdad que el voto latino no está afianzado como un voto que pueda ser republicano, ni siquiera que sea demócrata, aunque en las últimas lo haya sido, pero sí que hay una composición muy diferente a lo que había sido el voto latino en Estados Unidos en las últimas décadas a la actual. ¿Y qué es lo que hay en la actual? Pues mucha población centroamericana, especialmente de un país, el primer país de violencia en el mundo, como Honduras, que tienen ya una composición social y una composición alrededor de el ambiente político y de la intervención política muy diferente. Y esto condiciona mucho las políticas que efectivamente tendrá que tomar Estados Unidos en relación a sus vecinos, que son consecuencia, ahora lo hemos visto el año pasado, los juicios a Guatemala, todos los documentos que siguen clasificados son aquellos que tenían que ver con la relación de Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Y toda esa composición migratoria tiene que ver con eso. O sea, es que está viendo, o sea, todo esto que se ha regularizado ahora, hasta hijos de gente que estaba en el ejército, o sea, una población que ha llegado en unas condiciones de ultra precariedad, con unas situaciones de no retorno, la mayoría de ellos, o de un retorno absolutamente agresivo, que cambiaban mucho la percepción también en relación al país que empezaban a habitar. Ya no es una migración política que hace trabajo de oposición en Florida en relación a Cuba o en relación a Venezuela, sino que es una emigración económica que no tiene capacidad de retorno porque son situaciones cotidianas impensables y que quiere también intervenir en Estados Unidos. Roberto Iballo. Sí, reforzando el tema de que no podemos homologar automáticamente al voto latino con los demócratas, hay que recordar que una de las principales reformas de los últimos 30 años la hizo Reagan, y que legalizó a 3 millones de ilegales. En ese momento era el año 1986. Y era de los neocons, de los más extremos. Y, sin embargo, uno de los cambios bruscos que se da es con Clinton, que hace el sentido exactamente inverso. Al mismo tiempo que estaba proponiendo los tratados de libre comercio, el ALCA y todo en América Latina, y que América Latina daba por hecho que eso significaba también más flujo migratorio, más facilidades, etcétera. Todo eso fue exactamente a la inversa, y fue con Clinton que se pusieron restricciones mucho más duras para la inmigración y para conseguir permisos de residencia y todo en Estados Unidos.
Y lo que tú decías, lo que hizo Bush tuvo resistencia de su propio partido, pero intentó una serie de mejoras para los inmigrantes. Entonces hay que romper un poco con esos mitos de homologar de esa manera. Está claro que es un problema importante el que se plantea para los dos partidos, teniendo en cuenta hace unos pocos días salió una estadística de la OCDE que decía que por primera vez Estados Unidos recibía más inmigrantes al año que la Unión Europea. La Unión Europea ha bajado del 1 millón de inmigrantes, con lo cual el fenómeno sigue creciendo, ¿no? Yo creo que también debemos tener en cuenta que hay también una inmigración de jóvenes muy jóvenes, incluso niños. Es decir, que ahora los que han creado United We Dream, los que llaman Dreamers, forman parte de los 2,1 millones de jóvenes, muy jóvenes, indocumentados, que son muy activistas, que han creado 55 grupos en 26 estados, que se han movido, que están realmente moviendo la política y que son capaces de tener una influencia precisamente de take out the vote, ¿no? O sea, sacar a la gente a votar, y que estos además se han criado en Estados Unidos, se consideran estadounidenses, su primera lengua es inglés, muchos han conseguido estudiar a escondidas, cambiando su nombre, su identidad para poder ir a la universidad, y luego se han doctorado cum laude en ciencias políticas, como Cristina, la que montó United We Dream. Entonces estos Dreamers realmente van a make a difference, ¿no? Es que eso sí que frente a una, digamos, comunidad blanca que vota tan poco, ahora por ejemplo en las elecciones de medio mandato se vota muy poco, la participación es minúscula, es de un 4% de los registrados. O un tercio de los registrados. En cambio, cuando llegan las presidenciales, por eso hablaba de 2016, la participación es mucho mayor, y sobre todo los que tienen una organización capaz de tirar del voto. Claro, si los republicanos les convencen de que ellos les van a ser más, digamos, positivos para su comunidad, pues pueden llevarse ese voto. Pero de momento los republicanos están oponiendo firmemente a cualquier regularización de la inmigración, y en eso se están enfrentando a unos jóvenes muy preparados que se consideran de ese país y que son capaces de actuar, y que, digamos, pueden crear realmente los círculos que promuevan una nueva mayoría electoral. Vamos a ver el zapping que va precisamente sobre esto, después volvemos con Jacobo. Adelante, vídeo. El presidente demócrata Barack Obama recibió... Jacobo. Pues es que justo mi intervención iba, vamos, este vídeo parece que lo han preparado para lo que iba a decir, y es que, claro, no es tanto mérito de los demócratas en relación a la comunidad, como de mérito de las políticas que han ido arrastrando los republicanos en los últimos años, ¿no? Esto que decía del trabajo, yo cuando estaba en Nueva Orleans, justo cuando el Katrina, fueron los latinos los que reconstruyeron en buena medida todo lo que había pasado en Nueva Orleans. No había una fuerza de trabajo ahí, no había nadie que quisiera desembarcar en semejante fregado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero las políticas republicanas han sido tan increíblemente hostiles hacia las comunidades, pues en este caso la latinoamericana, pero también en otras comunidades o en otros procesos de lucha por los derechos sexuales, etcétera, etcétera, que ha generado pues una identidad, en el caso de los Dreamers es muy exagerada, a favor de que su único espacio de supervivencia en Estados Unidos es el espacio que habilitan los demócratas. Los demócratas, Carlos. Sí, a mí lo que me parece muy interesante ahora mismo en Estados Unidos es el punto hasta el cual el discurso típico sobre la inmigración se está desmontando por los hechos y por estos cambios demográficos concretamente. Durante los últimos años, las movilizaciones, sobre todo del sindicato de servicios, han conseguido un aumento del salario mínimo en un par de ocasiones, principalmente por la movilización de trabajadores migrantes. Es decir, el tópico de que los inmigrantes hacen el trabajo más barato, pues se está desmontando cuando los inmigrantes precisamente lo están encareciendo con los empleadores, ¿no? Y en beneficio de todos los trabajadores. Entonces eso por una parte está ocurriendo. La otra parte es que
una cosa es utilizar las bolsas de indocumentados que se han ido generando durante los últimos 30 años para hacer discurso populista, en el sentido más negativo del término, y aplicarle una especie de populismo punitivo que al fin y al cabo, cuando el tiempo pasa y ves que las deportaciones, porque son inviables, no puedes deportar a 11 millones de personas sin recurrir a cosas que se supone que hemos superado en el siglo XX, pues a medida que eso se va desmontando, pues esas personas van creciendo y teniendo una vida aquí, y lo que ocurre es que se van desvelando las grietas dentro de las políticas migratorias, precisamente en el sentido de que las políticas de los republicanos, tanto en términos del trabajo y en términos de las fronteras, en realidad solo están generando más indocumentados y ampliando esa comunidad. Entonces, por la propia Constitución de los Estados Unidos... Una cosa que decía Obama, o sea, ¿cómo hacemos para detener y deportar a 5 millones de seres humanos? Es que lo decías tú, el Holocausto. Exacto. Es decir, ¿cómo haces? No puedes. Y entonces, todos los cambios que han hecho en la política migratoria desde el 65 han sido pensadas de cara a hacer discurso a los trabajadores que los propios cambios en el trabajo estaban abandonando, y diciéndoles que el malo era otro. Cuando lo que hicieron, bueno, fue eso, fomentar esa bolsa y esa bolsa de miedo, y bueno, todos los crímenes y esa informalidad y esos circuitos informales del capital asociados a esas comunidades que, bueno, ya se está viendo pues que no son gente tan mala, que están que son gente que es muy trabajadora y gente que está estudiando mucho y que se está organizando y incluso presionando al gobierno para tomar unas medidas y tomarse un poco más en serio esto, sobre todo con las leyes de integración económica como NAFTA, que es la precursora de la FTA, y bueno, están consiguiendo pues poner en cuestión cómo, cuándo, o sea, el tema de cómo vamos a permitir que el capital fluya por las fronteras y las personas entren por goteo, ¿no? Es decir, eso es una contradicción básica que ya no es un elemento discursivo que debaten demócratas y republicanos, sino que es una parte de lo que es la constitución misma de la población y de quienes van a votar. Obama fue presionado por los movimientos sociales, Fast for Families, unas especies de huelgas de hambre que se hicieron para hacer presión y hacer un discurso en ese elemento básico que existe en el imaginario estadounidense, que es la familia, que deportar a las personas es romper familias, y eso en Estados Unidos es muy importante. Claro. Sí, yo creo que los republicanos no entienden el futuro, el avance hacia el futuro de un Estados Unidos mestizo, y que no entienden tampoco que ahora la gran incógnita para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el futuro es que habrá primero si una mujer presidente o un presidente de origen hispano, de origen latino. Esas son, después de la elección de Obama, las dos incógnitas que ahora se quedan colgadas en el horizonte histórico de Estados Unidos. Y luego yo creo que hay un problema en el que un sector muy importante lleva un gran retraso en comprender la evolución de la realidad de la sociedad en Estados Unidos, que son los grandes medios de comunicación. Es decir, las tres grandes cadenas de televisión no retransmitieron el discurso de Obama sobre las reformas por acción ejecutiva, por decisión presidencial. Las que escuchan los norteamericanos. Claro, pero eso es lo que los grandes medios de comunicación no han terminado de entender, que van a tener que ocuparse de ese 20% de la población de origen latino, que además va a tener una gran repercusión electoral. Univisión, sin embargo, evidentemente dio en directo ese discurso, me parece que fue el 20 de noviembre, si no me equivoco la fecha. Entonces yo creo que hay un gran reto para los grandes medios de comunicación para entender la nueva realidad y reflejarla tanto en las series de entretenimiento como en los programas informativos, y sobre todo en la concepción de ampliar su espectro a los que ya forman parte casi de una cuarta parte de la población y con una creciente presión electoral, ¿no? Hay un elemento que quiero dejar encima de la mesa, ahora doy la palabra a Mayo, que es la relación entre clase social e identidad en los Estados Unidos. Es evidente que la cuestión de la clase social preocupa a todos los actores políticos. De hecho, todos los actores políticos tratan de identificarse con un sector que de alguna manera se vería perjudicado por su posición de clase. Pero en una interacción con los elementos identitarios que tienen que ver, pues no solamente con la cuestión étnica o racial, sino con cuestiones religiosas, con cuestiones culturales, lo dejo encima de la mesa porque seguramente Estados Unidos es uno de los países del mundo donde esa relación opera políticamente de manera más intensa. Es inevitable aquí pues no recordar The Wire.
sea, cuando The Wire juega sistemáticamente con esa relación, pues bueno, en la segunda temporada, para hablar de la decadencia de la clase obrera tradicional, de los estibadores, en una interacción permanente con otros sectores que se vuelven fundamentales en la interacción política en una ciudad que al final hace que su propia geografía urbana sea la traducción de esa geografía de la composición de clase identitaria, Bayo. Sí, es que precisamente de los 12 millones, que hemos dado muchas cifras, pero hasta 12, entre 10 y 12 millones de indocumentados, inmigrantes en Estados Unidos, una tercera parte poseen una vivienda propia. Es que han conseguido comprarse casa y la mitad de ellos llevan más de 10 años viviendo en los Estados Unidos. O sea, están integrados y están escalando precisamente en el nivel social. No es simplemente, digamos, la inmigración que nosotros consideramos del que acaba de llegar y que está buscando el trabajo más asequible cuando no tiene papeles, sino que muchos de ellos han conseguido crearse, digamos, un estatus social un poco a pesar de no tener papeles, porque claro, ahí los controles son más complicados que aquí, no hay carne de identidad ni un gran hermano como tenemos en Europa tan claro. Hay otro tipo de gran hermano que se llama Google, pero eso es otra cosa. Lo que quiero decir también es que es verdad que si nos remitimos al pasado, los republicanos hicieron muchas cosas a favor de los inmigrantes y de la inmigración. Es que la inmigración, la población de los Estados Unidos como inmigrante es una bandera del republicanismo. Mejor dicho, cuando la independencia de Inglaterra contra el rey Jorge III, precisamente los padres de la patria, cuando hacen la Constitución en 1787, una de las cosas por las que se declaran independientes es porque el rey inglés está impidiendo que lleguen realmente inmigrantes a poblar ese país. No olvidemos que todavía hoy Estados Unidos está entre los países con menos densidad de población del mundo. Es decir, que hay sitio. O sea, que no es que están precisamente superpoblados. Y que además esos que llevan 10 años o más tiempo viviendo allí, que han conseguido hasta comprarse su propia vivienda, etcétera, ya no son esos obreros de... No. Se han desarrollado y tienen un estatus social importante. Están pasando de ser los trabajadores para los peores empleos que eran imprescindibles para el funcionamiento del mercado en Estados Unidos, para el mantenimiento de las pensiones, a formar parte de Estados Unidos, a estar en las universidades, a influir en la política, a tener presencia en la economía, a ser parte de Estados Unidos, y eso requiere otras condiciones para su integración, ¿no? Es increíble, ahora mismo te doy la palabra, digamos, la etnificación de la fuerza de trabajo en los Estados Unidos. O sea, yo recuerdo que el día que llegué a California, era complicadísimo poder ir en transporte público desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta Riverside, que era donde yo tenía que ir. Entonces alquilé un coche, de estas cosas que haces por internet, de que digo, bueno, pues allí habrá una agencia, llegaré allí y me darán un coche. Llegué, efectivamente, me dieron un coche de los automáticos que al principio no me aclaraba de cómo narices funcionaba aquello, y hubo una cosa que me sorprendió. Todos los empleados que estaban en la oficina eran negros y, sin embargo, todos los que estaban, digamos, en los talleres, los que te terminaban dando el coche, eran mexicanos. Y decías, es impresionante, digamos, cómo no hay mezcla. O sea, es que todos eran negros y todos eran hispanos. Y después, viviendo en Riverside, yendo a Los Ángeles, veías todo el rato cómo, según qué posiciones laborales, están ocupadas por unos sectores o por otros. Lola. De hecho, eso explica, en los 60 y todavía los 70, la violencia entonces pandillera era entre los negros con los hispanos, porque consideraban que les estaban quitando el espacio. Colors. Exactamente. Yo no quiero ser agorera, pero yo estoy de acuerdo en todos los cambios que habéis dicho y que tendrán que asumir esa realidad, que empiezan a formar parte de la clase media baja, con lo de hecho ha sido uno de los argumentos de Obama cuando explicó las medidas, diciendo, o sea, tienen casas, generan tanto dinero, se está perdiendo ese dinero que podrían aportar en impuestos, pero él empezó diciendo, somos un país de migrantes. Bueno, esa realidad no está interiorizada para nada en Estados Unidos. Él es un poco rompesquemas con eso. Sí, hacen el Thanksgiving y no sé qué, pero en realidad... Sí, pero en realidad no está asumida. O sea, yo hago un paralelismo, ojalá que no vaya a ser así, con la cuestión de los negros. O sea, ellos llegan a tener una guerra civil por lo de la esclavitud. También porque había bases económicas. Sí, pero hay una guerra civil.
cosa que no han tenido otros países por una cuestión racial. Hay una guerra civil, termina la guerra civil, pero sigue la segregación. Y la esclavitud en otras formas siguió en todo el sur. ¿Y cuándo termina la segregación? Medio siglo después. Y hace falta que muera Luther King y no que haya unos dreamers negros, sino 400.000 movimientos de derechos civiles de negros y de blancos a favor del fin de la segregación. Yo no creo que ahora vaya a tardar tanto la cuestión de la integración de los hispanos, pero yo sí creo que una cosa es que sean una comunidad con cada vez más peso económico y social, y otra muy diferente es que vayan a alcanzar en un plazo relativamente corto el peso político suficiente, sea porque hay líderes políticos hispanos, sea porque los contemplan, como para imponer. Algo se ha logrado. Obama decide esas medidas que os pueden parecer escasas, pero los republicanos no se atrevieron al día siguiente a poner una demanda en el Tribunal Supremo. La pusieron por la cuestión de la sanidad. Y eso es un termómetro de que efectivamente el Partido Republicano está sintiendo que tiene que... Pero hay 17 estados que han presentado ante un tribunal federal, ante un juez federal, una demanda porque supuestamente el presidente Obama habría sobrepasado los poderes que la Constitución le otorga. Es decir, hay una reacción republicana... Otro elemento más que dejo encima de la mesa y voy con Jacobo es la cuestión de mantener la identidad paralelamente al empoderamiento político. Cuando estuve allí me di cuenta que hablar español significa ser pobre. O sea, en los cursos de doctorado en los que yo estaba había muchos estudiantes que eran, hijos de migrantes latinos, tenían muchas dificultades para hablar en castellano y cuando hablabas en castellano con ellos descubrías que el castellano era una lengua que utilizaban en casa para cosas cotidianas, pero que eran incapaces de hablar de sociología o de política en castellano. Pero sin embargo, en la intervención de Obama cuando anuncia las reformas, ya no habla como antes se hablaba de la necesidad de mano de obra barata para, por ejemplo, tareas agrícolas, sino que por primera vez uno de los argumentos de Obama es tenemos que evitar la fuga de cerebros al revés y afianzar la presencia en Estados Unidos de estudiantes que están ahora formándose y que no queremos que se vayan. Eso es un ingrediente muy nuevo de cara a la composición y al perfil de los inmigrantes. Pero estudiantes que estudian en inglés. O sea, es verdad que Estados Unidos es receptor de estudiantes y de investigadores de todas partes, pero entienden que hay un idioma para estudiar, que es el inglés. Es decir, y que tú aparte tienes la cosa exótica de que hablas otro, que es una cosa que se ve con mucha gracia, pero me cuesta imaginar que el empoderamiento político de los latinos tenga que ver con la defensa de una cultura y de un idioma que es el español. Yo, sin embargo, creo que no estoy muy de acuerdo ni contigo ni con Lola. Creo que Estados Unidos sí que es un país que levanta la bandera precisamente de la inmigración. En la NBA se lleva haciendo 10 años por lo menos la Noche Latina, que es una semana en que todos los equipos de baloncesto que juegan la competición de baloncesto más importante del mundo llevan sus nombres en castellano y todo lo que se hace es para la comunidad latinoamericana. Cuando se aprobó en Arizona hace 3 años ahí la famosa ley esta, podían parar a gente por la calle por el color de piel. Precisamente los equipos deportivos, en este caso los Phoenix Suns, hicieron, pero no los jugadores, o sea, la franquicia, los propietarios, grandes empresarios, hicieron una huelga absolutamente denunciando que esto pues contravenía el espíritu americano de integración y tal. Yo creo que va más por la línea esta, precisamente de incorporar los conocimientos, la fuerza de trabajo, las capacidades para seguir siendo y liderando Pero tú no tienes la sensación de que hay una subalternización, porque la NBA, yo también me acuerdo cuando Rudy se pone el nombre de Fernando Martín detrás, allí era imposible que apareciera una tilde en la I de Martín porque eso es Estados Unidos. Y es verdad que Gasol es un producto publicitario para los hispanos, igual que Yao Ming para la comunidad china. Pero es la sensación, yo conozco Estados Unidos mucho menos que tú, que es como todo esto está muy bien, pero si tú quieres ocupar los espacios de poder en Estados Unidos, los espacios de poder están hegemonizados. El alcalde de Los Ángeles, el anterior alcalde de Los Ángeles, es un futurible dentro del Partido Demócrata, Di Blasio. San Antonio. Ayer en Nueva York hizo unas declaraciones, está casado con una mujer
afroamericana. El ejemplo que tú ponías del Tal de Nueva baloncesto, York, ¿no? es la primera vez que Marc Gasol, un español, es la gran figura entre los pivots de la NBA. Es la primera vez que ocurre, ¿no? Efectivamente, sí, sí. El de Nueva York, sí. De todas maneras, es cierto. O sea, es que para ellos integrarse en los Estados Unidos quiere decir que el idioma de trabajo, el idioma de estudio, el idioma... Pero eso no solo para los hispanos, eso también para los coreanos y para los que son chinos y los que llegan desde Europa, que también hay mucha gente que busca allí precisamente los que más valen. Si ellos se han atraído a los mejores cerebros del mundo a sus universidades, ha sido porque han aceptado esa inmigración de elevadísima calidad intelectual desde el mundo entero, y a eso no van a renunciar. Y las élites de la costa este y de la costa oeste son de todas las razas del planeta. Y además, ellos mismos dicen, yo que también he estado en la Unión Soviética y en Rusia, amigos rusos que han emigrado a Estados Unidos, gente que hablaba alemán, francés, inglés, todos los idiomas, que había estado viviendo en Alemania mucho tiempo y ha escogido Estados Unidos. Y me decía a mí, a Alexei Sobchenko, es que si yo me quedo en Alemania, siempre seré el ruso. Si yo me instalo en los Estados Unidos, yo no seré el ruso. Totalmente. Yo seré un estadounidense más. Y si tienes tarjeta de crédito, además, como completamente... No, bueno, se casó con una norteamericana y todo, pero y tuvo hijos con ella. ¿no? Pero, quiero decir, yo si me quedo en Alemania siempre seré el ruso. Esto es muy curioso. Cuando no puedo evitar recordar cuando estuve, me compré un teléfono móvil. Y el teléfono móvil tenía una cosa que si rellenabas te daba unos puntos. Y en lo que tenías que rellenar, tenías que poner tu grupo étnico. Y dije, voy a desafiar a los compañeros del curso. Porque había un grupo étnico que decía Spanish. Y es como aquí más Spanish que yo. Hispanic. No hay, no, ponía Spanish. Spanish también. Ponía Spanish, o sea, ponía español. Entonces yo dije, aquí no hay nadie más español que yo, pero todos me decían, no, tú blanco caucásico. Es lo que tienes que poner. A mi mujer le pasó igual cuando entramos por Immigration para registrarnos. Ella insistió en que ella era hispana. Y le dijeron, usted no es hispana. Porque además es rubia, pero usted que va a ser hispana. Usted es blanca. Impresionante, Carlos. Desde mi punto de vista es un poco curioso escuchar todo esto y eso es como... Claro, siendo de Texas. Bueno, siendo de Texas y siendo hijo de inmigrantes españoles y teniendo la asociación con el español que había, que... Vale, para algunos de nosotros, cuando hablábamos en castellano, pues automáticamente se asocia con la pobreza, pero luego te ven el color de la tez y dicen, oye, bueno, o sea, tú eres europeo en realidad, y luego dicen, no, pero es que también los cubanos con su español son más blanquitos también, y ellos, bueno, eso es otro rollo. Entonces, en el fondo sí que es, no es tanto el idioma y la parte... Los cubanos de Miami son más blanquitos. Sí. No, me refiero a los Estados Unidos concretamente. El exilio no es negro. Pero a lo que me refiero es que, precisamente por esto lo digo, que es que no era tanto la condición de migrante o de ser de un país de habla hispana lo que te asociaba o no con pobreza, sino que al final el debate de clases y de estas cosas en Estados Unidos siempre estaba sublimado en el debate de raza o de etnia o de color. Y entonces, claro, eso lo acaba sustituyendo porque... Por mucho que la clase social, incluso cada vez más, es más importante en Estados Unidos, precisamente por las transformaciones en el mundo del trabajo que está removiendo mucho el panorama, la gente tiene una alergia profunda a hablar de clase social. O sea, lo primero que le venían, de lo que le venían acusando a Obama cuando entró e intentaba hacer cualquier cosa era class warfare, guerra de clases, está intentando hacer eso es impensable, y él se tuvo que echar para atrás. O sea, la reforma sanitaria era guerra de clases, mínimamente intentar subir el salario mínimo era guerra de clases y todo eso, y eso era tóxico políticamente. Occupy Wall Street cambió con su marco 99%, 1%, cambió el panorama y ahora han abierto otra cosa y otro panorama. Y lo que estamos viendo precisamente es que las personas más jóvenes en Estados Unidos, con esta cultura online, del Upworthy y todas estas cosas, y cierta hegemonía dentro de un estrato de edad que se está generando desde la óptica people of color, ¿no? Pues está generando unas normas sociales que absolutamente rechazan una idea nativista, etnicista de lo que es ser estadounidense, ese imaginario
está petado porque para nosotros ya es realidad eso de la mayoría, ¿no? Yo estudiaba en una escuela que era 33% hispana, del cual yo era uno, 33% blanco y otro 33% negros. Y entonces nosotros estábamos muy mezclados y no veíamos muchas diferencias. Bueno, veíamos diferencias en términos de lo que nos gustaba escuchar o lo que sea, pero no. Y eso es la idea hegemónica dentro de personas con menos de 35 años en Estados Unidos. Entonces, y no solo eso, sino que muchos de nosotros llevábamos nuestra herencia, ¿no? O sea, la nacionalidad de nuestros padres lo llevamos como bandera de orgullo. Yo era muy orgullosamente español en Estados Unidos. Luego vine aquí a vivir y entendí lo que significaba eso, y algunas cosas sí, otras cosas no, lo que sea. Pero entonces se te genera una especie de nostalgia migrante sobre un país que, bueno, forma parte de lo que eres. Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto para las conclusiones. Empiezo contigo, Roberto. Minuto de conclusiones. Yo creo que hay un cambio muy importante de lo que se conoció décadas atrás, sobre todo desde la época de la Revolución Cubana y del gran exilio, la utilización que hacía Estados Unidos de ese exilio y cómo fomentaba esa situación, porque era mostrar la democracia frente a gobiernos autoritarios o dictaduras. Y hoy día Estados Unidos no tiene esa posibilidad de recurrir, de utilizar de la misma manera a opositores políticos como antaño, y mira con mucho más realismo la utilidad que puede obtener de unos u otros, ¿no? Es decir, hay manos cualificadas no solamente dentro del mundo hispano, sino también del asiático, que no olvidemos que hay 14 millones de personas de origen asiático. Roberto, Jacobo, tu minuto. Bueno, creo que es una medida insuficiente, pero que probablemente pues sea uno de los grandes recuerdos que dejará la administración Obama, que se prometía como una suerte de algo radicalmente novedoso y que se ha quedado pues un poco en escopeta de feria, pero que esto marca probablemente también un nuevo tiempo político en Estados Unidos, que es la importancia de la comunidad latina en ese país, con la cual tendrán que saber adaptarse demócratas y republicanos, y que va a condicionar sin ninguna duda el devenir de la política estadounidense en el interior y también con el resto del continente, y la política cultural, educativa, en muchísimas materias va a condicionar lo que va a ser la comunidad latinoamericana. Gracias, Jacobo. Lola. Hay una nueva era en Estados Unidos por el factor hispano. Van a ser la primera minoría en nada. Tienen ya un peso en muchos terrenos, desde luego cultural, medios de comunicación, económico también en todos los estados del sur, también político en los estados del sur. Pero ese cambio sociológico va a tardar en reflejarse de verdad en el poder político. Entre otras cosas, 6 de cada 10 hispanos en Estados Unidos son de origen mexicano. Entonces, la cuestión de la relación con México, Estados Unidos y México, la situación también que tiene el propio México, limita por ahora, yo creo, pero también precisamente por eso ese peso de los hispanos forzarán a una relación diferente entre Estados Unidos y México. Gracias, Lola. Carlos Enrique. Yo creo que tiene dos vertientes, una interior, que insisto que es política, es decir, cuando en junio Eric Cantor, que era el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, perdió las primarias en Virginia porque se suponía que era demasiado blando en su política frente a los inmigrantes, reflejaba un partido republicano enfrentado a las minorías inmigrantes, y eso va a ser muy dañino para ellos en el corto plazo político interno. En lo externo, ahora que se han librado de la dependencia del petróleo de Oriente Próximo, están volviendo a mirar a América Latina. Están viendo que América Latina se les había ido de las manos porque lo que era su patio trasero se convirtió en su muro de atrás, ni lo miraban. Y están muy interesados en recuperar esa hegemonía perdida en Latinoamérica, y a eso les debería ayudar toda esa población hispanoamericana que tienen allí dentro. Gracias. Sí, a mí me parece que Obama tiene una oportunidad el año que viene en la Cumbre de las Américas en Panamá, por primera vez con la presencia de Cuba, quizá con un plan avanzado, muy avanzado de pacificación para Colombia,
de iniciar una nueva política hacia América Latina que tendrá el conjunto de Estados Unidos que relanzar a través de las próximas elecciones presidenciales, porque América Latina ya no es solamente un aspecto muy importante, quizá decisivo, de su política internacional, sino porque es un problema interno, de política interna. Muchísimas gracias, José Manuel. Carlos, conclusiones. Pues citando a los Tigres del Norte, un grupo allá de narcocorridos de México, pues había una frase que me gustaba mucho en una de sus canciones, que era "Somos más americanos", ¿no? Donde hablaban de, decía que yo no crucé la frontera y la frontera me cruzó, ¿no? Y esa frontera pues sigue cruzando a muchas personas en Estados Unidos y sigue imponiendo unas desigualdades que, a pesar de esas inmensas posibilidades, pues la gente, pues ellos están superando, y lo están superando desmontando muchos tópicos, lo están superando, generando hegemonía política y de identidad dentro de lo que es el imaginario estadounidense, incluso están siendo capaces de revertir unas tendencias en las transformaciones del trabajo, donde no solo están evitando empobrecer a los trabajadores excluidos, sino que les están ayudando en su organización sindical, y están mejorando comunidades en muchos sitios. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Conocí esa canción, Somos más americanos, en una raidila por la selva lacandona. Volveremos aquí la próxima semana en Fort Apache. Hasta pronto.